Señor ministro, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, interpelo al Gobierno de España para pedirle que actúe ante un fraude legal y constitucional que se esconde tras la falacia del derecho a decidir al que apela el nacionalismo catalán para dinamitar el Estado. Vivimos, señorías, un tiempo de mentiras del nacionalismo catalán y, si me permite, de cobardía del Gobierno de España, que afronta el reto del secesionismo como si fuera una mera cuestión administrativa. Los nacionalistas invocan el derecho a decidir de los menos para excluirnos a los más de ejercer nuestro derecho a decidir. Los nacionalistas hablan de respetar la democracia cuando lo que pretenden es vulnerar el orden constitucional, la propia democracia. Traigo a las Cortes Generales el debate sobre la falacia del denominado derecho a decidir, porque no renunciaré nunca a defender el derecho de todos los ciudadanos españoles a decidir sobre nuestro futuro, que es inseparable del futuro de nuestro país. Traigo a las Cortes Generales este debate ante la falta de liderazgo del Gobierno de la nación y del partido que lo sustenta. Traigo a las Cortes este debate ante la ambigüedad del principal partido de la oposición. Traigo aquí este debate porque ningún colectivo, ni cultural, ni religioso, ni étnico, ni ideológico, puede estar por encima del derecho de los ciudadanos que componen ese colectivo. Como nos recordaba hace unos días el profesor José Varela Ortega, parafraseando entonces el discurso del diputado de origen catalán Antoni Capmany, traigo a las Cortes el debate porque aquí, en estas Cortes, no hay provincia, aquí no hay más que nación, aquí hay diputados elegidos por y no diputados de. Aquí somos todos diputados españoles. Traigo aquí el debate porque aquí reside la soberanía nacional, porque estas Cortes son responsables de frenar lo que el nacionalismo pretende hacer en Cataluña, que no es otra cosa que proclamar unilateralmente la ruptura de España y convertir en extranjeros en su propia tierra a la mitad de los catalanes y al resto de todos los españoles. Ya sé que resulta difícil desmontar mitos o responder racionalmente a un discurso emocional, cuasi religioso, que es el que sostiene las mentiras del nacionalismo. No cometeré, pues, el error de contestar a un discurso emocional con otro igualmente emocional, porque en esta cuestión no hace falta más nacionalismo, sino más democracia. Y porque la democracia no está para proteger los sentimientos de los ciudadanos, que son de cada uno de ellos. La democracia está para proteger los derechos de todos los ciudadanos. En primer lugar, y solo para que quede constancia, desmontemos la primera mentira que soporta el victimismo del nacionalismo frente a España. España nos roban, dicen los nacionalistas catalanes. Pues no, España no roba ni a Cataluña ni a ningún otro lugar de los territorios que la componen. Los impuestos son individuales, los pagan cada uno de los ciudadanos, ciudadanos libres e iguales ante la ley, que son los titulares de derechos y deberes en cualquier democracia moderna. Y la reivindicación nacionalista de organizarnos en tribus que detentan derechos por encima de los derechos de los ciudadanos no sería sino el retroceso a las sociedades predemocráticas. Y, en segundo lugar, desmontemos aquí, en las Cortes Generales, el discurso sobre el derecho a decidir, que es la falacia con la que pretenden sumar voluntades desde el discurso del nacionalismo catalán. Por cierto, que todo este debate me recuerda mucho a aquel que vivimos con el llamado Plan Ibarretxe, que murió, quiero recordárselo al Gobierno, murió cuando llegó a estas Cortes en febrero del año 2005. También en aquel plan se apelaba al derecho a decidir del pueblo vasco, que llevaba, según los nacionalistas vascos, 8.000 años, creo que dijeron, sin poder expresarse. Los nacionalistas catalanes no van tan lejos, pero apelan a lo mismo. En lo sustancial, el plan y la vía son como dos gotas de agua. Vayamos a la cuestión sobre el derecho a decidir. Miren, señorías,
señores del Gobierno, señor ministro, los catalanes, como los vascos y el resto de los españoles, llevamos ejerciendo nuestro derecho a decidir desde que en España hay democracia. Lo ejercemos cada vez que vamos a las urnas y elegimos a nuestros representantes a nivel local, autonómico, nacional, europeo. ¿Hay derecho a decidir? Claro, pero derecho a decidir de todos los españoles, que, insisto, en democracia se ejerce cada vez que se va a la urna, incluso cuando se decide no ir. Derecho a decidir, sí, de todos los españoles. Ejercemos el derecho a decidir dentro de los límites que establece nuestra Constitución, que, como cualquier constitución democrática del mundo, regula también, como no podía ser de otra manera, sobre qué se puede, sobre qué no se puede decidir y cuál es el ámbito para hacerlo. La cuestión no es, pues, que los catalanes no hayan podido decidir. La cuestión es que lo que los nacionalistas catalanes pretenden es cambiar la estructura del Estado al margen de todos los españoles. De eso estamos hablando, de que los nacionalistas catalanes pretenden cambiar la estructura del Estado al margen de la voluntad de todos los españoles. Lo que los nacionalistas catalanes pretenden es quitarnos al resto de ciudadanos españoles el derecho a decidir sobre la estructura territorial del Estado. Lo que los nacionalistas catalanes pretenden es cambiar el sujeto de soberanía, modificando de facto el artículo 1.2 de la Constitución, el que proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Lo que los nacionalistas pretenden es, señorías, un golpe de Estado democrático. Sí, un golpe no sangriento, pero igual de violentador del orden constitucional. Porque la Constitución puede cambiarse naturalmente, pero con arreglo a las normas que la propia Constitución contiene. Porque, por eso, el lugar para debatir sobre el denominado derecho a decidir, sobre esa falacia con el que el nacionalismo catalán quiere violentar las normas del Estado de Derecho, debe producirse, el lugar para el debate debe producirse en esta Cámara, que es, insisto, en la que reside la soberanía nacional. Es a estas Cortes a las que les corresponde abrir o no un proceso constituyente sobre el que deben pronunciarse todos los españoles. Y es a estas Cortes a las que les corresponde cerrar un proceso de hurto de derechos, que es lo que se pretende con la llamada vía catalana. Sí, un proceso de hurto de derechos a todos los ciudadanos españoles, que es lo que pretende la llamada vía catalana. Una vía hacia la ruptura de la convivencia entre conciudadanos, una vía para obligar a los ciudadanos a renunciar a una parte de lo que son, una vía que pone la identidad, signifique eso lo que cada cual quiera que signifique, la identidad por encima de los derechos de los ciudadanos, una vía que expulsaría a los catalanes de España y de Europa, una vía que, como todas las vías catalanas, hemos descubierto que es una vía de pago, 9.357,7 millones de euros. Todos los españoles, también los nacionalistas, merecen que el Gobierno dé una respuesta democrática a ese pulso al Estado. Y el silencio, señor ministro, no es la respuesta que necesitamos. Ante tanta mentira, ante tanta inseguridad, ante tanta tensión que divide familias y grupos de amigos, ante tanto sentimentalismo enfermizo, fatuo y acomodaticio, el Gobierno debe actuar. Actuar es más que decir que exigirán que se respeten las leyes, faltaría más. Actuar es algo más que esperar a ver si escampa. Actuar no es negociar bajo manga el precio que estamos dispuestos a pagar por el chantaje. Actuar es defender el Estado, que es mucho más que defender un mapa. Actuar es defender la unidad de la nación española. Sí, defender la unidad de la nación española no como un valor sentimental, sino como el único instrumento capaz de garantizar la igualdad de todos los españoles. Nuestro grupo defiende la integridad territorial de España. Aquí, en esta Cámara, que es donde reside la soberanía nacional, porque defender la unidad de la nación española es defender la integridad de derechos de todos los ciudadanos. Una integridad de derechos que nadie, en nombre de ningún pueblo, historia o fuero, puede parcelar. Ningún derecho nos puede ser parcelado.
Los nacionalistas decidieron en el Parlamento catalán que el conjunto de los españoles teníamos que renunciar al ejercicio pleno de nuestros derechos como ciudadanos. El Gobierno debe contestar a esa tropelía, porque los españoles no hemos delegado en nadie nuestro derecho a decidir sobre el futuro de nuestro país. Y por eso, para proclamar la vigencia de esos derechos, traemos hoy aquí el debate, aquí, a las Cortes Generales. La vía catalana, como antes lo fue el Plan Ibarretxe, es inconstitucional no porque asuma competencias que no le corresponden a una autonomía, no. La vía catalana es inconstitucional porque es antidemocrática, porque cercena derechos de todos los ciudadanos, porque impone la visión de una parte sobre los derechos de todos. La vía catalana es antidemocrática porque, como dije, nadie puede convertir en extranjero en su propio país a uno de sus conciudadanos. Ni a los catalanes se les puede convertir en extranjeros en el resto de España, ni a los españoles, al resto de los españoles, se nos puede convertir en extranjeros en Cataluña. La vía catalana es antidemocrática porque nadie puede privar a nadie, en nombre de nada, de ejercer sus derechos como ciudadanos. Lo que es de todos lo decidimos entre todos y el futuro de España nos compete a todos los españoles. A los catalanes también, pero no solo y nunca en nombre de todos. Insisto, las leyes están para cumplirlas. Sin el imperio de la ley no hay democracia ni hay libertad. Y el camino para cambiar una ley cuando no nos gusta no es suplantar la soberanía nacional, sino conseguir mayoría allá donde reside esa soberanía, o sea, aquí, en las Cortes Generales. Por eso, ante este envite antidemocrática, señor ministro, le pregunto al Gobierno qué piensa hacer para proteger a los españoles de aquellos que nos quieren arrebatar nuestro derecho a decidir el futuro de nuestro país y también el futuro de nuestros hijos. Señora Díez, la respuesta la ha dado usted mismo. ¿Qué piensa hacer el Gobierno? Aplicar la ley. No es lo que da sentido al Gobierno, la existencia misma del Gobierno, la ley, y por tanto no es exigir o respetar la ley, sino también hacer cumplir la ley. Y para eso es, como usted ha definido perfectamente, en términos de lo que es nuestra democracia y todas las democracias del mundo, y desde que en la historia de la humanidad se ha buscado la primacía de la ley sobre determinadas voluntades políticas que puedan parcelarla. Podríamos citar ahí desde Cicerón, en sus intentos, en su momento, por recuperar los valores propios de la ley y el servicio a la ley como auténtica fuente de libertad. Por tanto, es lo que está haciendo el Gobierno y es lo que va a seguir haciendo el Gobierno. Lo que sobraba en su intervención son los calificativos que ha expresado. Esta mañana lo ha escuchado de la boca del presidente de Gobierno. El presidente de Gobierno se ha referido reiteradamente en sede parlamentaria a esta situación, en donde él ha insistido que la ley que garantice y asegura nuestros derechos y libertades y fija las normas de nuestra convivencia establece un modelo concreto de organización territorial del Estado, el Estado de las autonomías. Entonces, no hay nada que objetar a quien pretenda, en el marco de la ley, cambiar ese Estado de las autonomías. Nada. Excepto que tiene que tener la capacidad política, además de la voluntad política, para llevarlo adelante. Y, por tanto, el debate político que está desarrollando en nuestro país, pues tiene el alcance que tiene. No se deriva de mis palabras una supuesta minusvaloración, vaya por delante, pero sí le digo que tiene el alcance que tiene. Porque nadie puede pretender vulnerar la Constitución del año 78. Ya lo ha explicado insistentemente el presidente del Gobierno en esta Cámara. Por tanto, no se entiende la crítica que ha llegado usted a establecer de tibiezas y palabras más gruesas, que por lo demás ha llegado a hablar de cobardía, términos realmente inadecuados, totalmente disconformes con la realidad. Estamos defendiendo la ley y en relación con la declaración del Parlamento catalán lo que hemos hecho es aplicar la ley.
La ley, según la entiende el Gobierno, facultada, fundamentada en la Abogacía General del Estado, y presentar el recurso de inconstitucionalidad ante una declaración del Parlamento catalán que pretende la identificación, hacer residir la soberanía única primaria en el pueblo catalán, cuando el pueblo catalán es parte del pueblo español. Por tanto, hemos presentado el recurso de inconstitucionalidad ante esa declaración del Parlamento de Cataluña, cargado de razones y convencidos de que esa declaración del Parlamento de Cataluña es inconstitucional. Por tanto, puede ocurrir con esa declaración o con otras tomas de posición, o incluso ocurre en el Estado de las Autonomías español, ocurre con cierta frecuencia en relación con normas, con leyes que se aprueban en los parlamentos y que, a criterio del Gobierno de España, son inconstitucionales. O sea, que hay un conflicto propio de un país política y administrativamente descentralizado en cómo se entiende y dónde se limita esa Constitución. Y eso es lo que dirime, dilucida el Tribunal Constitucional. Por tanto, que ese es el respeto a las instituciones que hay que tener en cualquier momento, pero también en momentos en que los debates políticos en España hay que saber enfocarlos. El criterio del Gobierno en relación con todo lo que está ocurriendo en Cataluña es muy claro. Entendemos que hay mucha gente en Cataluña que se decanta por una supuesta independencia como si fuera solución a la crisis económica. Creemos que está en un error. Por eso es tan importante superar este marco de crisis económica como prioridad de las acciones políticas del Gobierno, y también lo debería ser de todos los grupos políticos presentes en esta Cámara, porque realmente vamos a poder demostrar, como llevamos décadas demostrando a raíz de la Constitución del 78, que la convivencia que establece nuestra Constitución, como ha dicho el presidente de Gobierno esta misma mañana, esa convivencia es la que ha permitido la etapa de prosperidad, de libertad y de igualdad de oportunidades mayor de la historia de España, entre catalanes y conjunto de españoles. Todos hemos sacado una gran ventaja del statu quo jurisdiccional actual. Todos. Nunca España había alcanzado semejantes cotas, insisto, de prosperidad, de libertad y también de autogobierno, de lo que nosotros denominamos nuestras comunidades autónomas de los territorios de España. Nunca se había alcanzado en nuestra historia semejante estatus. Y ese estatus lo que tenemos que hacer es seguir haciéndolo compatible. La descentralización política y administrativa del Estado de las Autonomías, definida en nuestra Constitución, puede ser, debe ser compatible con el desarrollo económico de España. Pero ya nos vamos a olvidar que en la etapa de crecimiento económico que va fundamentalmente desde el año 97 al año 2007, una década en Cataluña, con esta Constitución, con el Estatuto de Autonomía anterior, se crearon 1.400.000 empleos en una década. Por tanto, hay una Cataluña de emprendedores, hay una Cataluña que realmente puede y debe liderar la solución a la crisis, una Cataluña en convivencia con el resto de España y dentro del proyecto europeo, integrada en la Unión Europea. Y, por tanto, esa es la Cataluña a la que apelamos desde el Gobierno, y esa es la razón por la que en el Gobierno, actuando desde el diálogo, pero también desde la firmeza de nuestras convicciones, que son las de la Constitución, que declara, como hemos hecho reiteradamente en sede parlamentaria, la Constitución lo que define claramente es la indisolubilidad de la unidad de España. Por tanto, no hay nada que discutir sobre ello. Lo define con toda claridad, con toda rotundidad y con toda eficacia. Y cuando alguien pretende cambiar la Constitución, lo que debe hacer es sumar las voluntades políticas suficientes para cambiar esa Constitución. Y su señoría se ha referido al caso de la historia reciente de nuestra democracia, en donde se pretendió, en aquel momento por el Gobierno de Euskadi, pues promover en el Parlamento vasco un sistema que
no era compatible con la Constitución y que murió en estas Cortes, como no podía ser de otra manera, y como morirá también cualquier procedimiento no compatible con la Constitución. Por eso es también importante mantener firmeza, pero también serenidad en este tipo de diálogos y de debates políticos, porque si llegáramos a calificar este debate político como una absoluta prioridad de la España actual por encima de otros objetivos políticos, entonces le estaríamos haciendo un flaco servicio a la unidad de España. Ese sería el resultado. Pero si ven ustedes, señorías, podemos comprobar que aun siendo, y no le quiero restar gravedad a determinados planteamientos políticos que vienen de determinadas formaciones políticas de Cataluña, pero, insisto, a determinadas formaciones políticas de Cataluña que representan la parte que representan de la sociedad catalana, aunque ellos dicen que representan a toda Cataluña. O sea, es decir, no representan a toda Cataluña, representan, como representamos cualquiera de nosotros, la fracción que nos ha votado y quienes detentamos la posición de un gobierno, buscamos los intereses generales. Representando el interés de España también en términos de lo que es la presencia de España en el exterior. Pero es lo mismo que, como ellos a veces simbolizan, cualquier crítica que se hace a una formación política de ese tipo se ofende a Cataluña, ¿no? Esto es lo mismo que si cualquier crítica que recibe un miembro del Gobierno de España ofendiera a España, ¿no? Imagínense lo que sería esto. Sería realmente una definición antidemocrática, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la calificación. Pero quiero decirle que a pesar de estos debates políticos, y siendo importante esos debates políticos, entiendan cómo nos están viendo desde fuera. Desde fuera nos están viendo como un país que tiene un gran potencial de prosperidad. Desde fuera nos están viendo como un país que vuelva a recuperar la capacidad de atraer inversiones. Desde fuera nos están viendo como un país que merece la pena seguir financiando. Un país que es leal con Europa, que está haciendo, como citaba esta mañana, refiriéndome al jefe de Europa, del Fondo Monetario Internacional, que está haciendo un ejercicio de habilidad en términos de ajustes económicos, que él simbolizaba en la metáfora de el cierre del cubo de Rubik, con un sentido europeo, profundamente europeo, apoyado en las instituciones europeas, facilitando desde esas instituciones europeas también la propia recuperación de España. Este es el discurso, y el discurso de la defensa de la Constitución y el discurso de la recuperación de la crisis económica de nuestro país, que sin duda alguna dará también otro concepto, otra acepción a determinados discursos y a determinados debates políticos en España. Usted, señora Díez, insiste y hace esa interpelación, pero no tenga dudas sobre lo que son los conceptos que está articulando, que está defendiendo el Gobierno de España. Insisto en las numerosas comparecencias, empezando por el presidente del Gobierno de España, a los que se ha referido a esta situación. No cabe otra vía que no sea la aplicación de nuestra Constitución. Y a partir de ello tenemos también que dedicarnos todos al esfuerzo de superar la crisis económica y hacer que realmente el gran debate de esa crisis económica no instale el sentimiento de frustración en capas sociales de nuestro país que reciben esos mensajes como los propios de un Estado que no es ni mucho menos un Estado fallido, es un Estado fundamentado en nuestro sistema de libertades, en nuestro sistema de respeto, de convivencia, en un proyecto de integración europea que además de ser una integración económica, es ante todo y sobre todo un proyecto de integración política donde no caben las separaciones, no caben los individualismos. ¿Qué clase de Europa construiríamos si dejáramos de membrar a los Estados actuales? Por eso las instituciones europeas están respondiendo muy claramente. No hay solución fuera de España. Si lo que quieren, quienes quieren irse fuera de España, es salirse de Europa. Si quien pretenda, por supuesto, legítimamente lo debe hacer, pero también lo debe decir claramente y explicar claramente a la sociedad catalana, a la sociedad española y a la sociedad europea. Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, lamentablemente ha despejado usted todas mis dudas. Son ustedes unos irresponsables y unos frívolos. Sí, venir aquí a decir que no pasa nada, que lo que está ocurriendo en Cataluña no es importante, que lo importante es lo que dicen las leyes, no lo que pasa, aunque las leyes digan las cosas que dicen. Venir aquí a plantear que la política no importa, que lo que importa es la economía o la contabilidad, porque economía es decir demasiado, es algo verdaderamente irresponsable. Es que lo que pasa, ha llegado usted a decir además que no califiquemos este debate como una prioridad. Es que no es prioritario para el presente y para el futuro de España lo que está ocurriendo en Cataluña. Es que, ¿usted en qué país vive? Bueno, vive en un país que, según usted, están subiendo los sueldos. No me extraña que diga las cosas que dice aquí. De verdad, es que antes estaba preocupada. Ahora estoy un poco asustada ante la actitud del Gobierno de España. Mire, señor ministro, hay un órgano de una comunidad autónoma que trabaja con luces y taquígrafos. El primer informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional, que aunque está en catalán lo entendemos todos, trabaja con luz y taquígrafos para dinamitar el Estado. ¿En qué democracia cabe eso? Y ante ese trabajo de un órgano de una comunidad autónoma, usted viene a hacer un debate como si estuviéramos hablando de transferencia de competencias, de un debate menor, de un asunto de los de su ministerio, de hablar con las comunidades autónomas sobre una transferencia u otra. Lo toman como un tema menor y está ocurriendo a la luz de todos. Incluso lo han publicado. Desde la primera a la última línea de ese informe que le acabo de citar, el Gobierno de la Generalitat no oculta absolutamente nada, plantea con toda claridad que van hacia un fraude inconstitucional ilegal para hacer un referéndum sí o sí en Cataluña. Y usted dice que no pasa nada, que no hay que darle importancia, que creamos unos puestos de trabajo y todo se resuelve, que son las cosas normales del debate entre administraciones. Viene aquí a quitarle importancia y a tratarlo como si fuera un asunto ordinario, insisto, de relaciones entre el Gobierno y cualquiera de las comunidades autónomas que respetan la ley. Dice, no, hay otras leyes que no se cumplen, está en la ley. Bueno, ¿y qué más? Pero ¿de qué estamos hablando? Dígame, señor Montoro, ¿de qué estamos hablando? ¿De un asunto realmente menor? No, a la mujer a usted le hace gracia, ¿eh? A mí no me hace ninguna gracia. Y le voy a recordar, porque lo he citado y usted lo ha vuelto a citar, el Plan Ibarretxe, le voy a recordar por qué se murió el Plan Ibarretxe. ¿Por qué murió el Plan Ibarretxe? Porque el día 1 de febrero del año 2005, por cierto, con la oposición del Grupo Popular, que votó en contra, hubo en este Parlamento un debate que llevaba en el orden del día un título, que era Reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Los nacionalistas vascos le llamaron Reforma del Estatuto de Autonomía, pero nosotros sabíamos que no era una reforma del Estatuto de Autonomía. Y aunque en el punto del orden del día ponía Reforma del Estatuto de Autonomía, no salió a hablar el responsable de administraciones públicas de cada una de las bancadas que aquí estaba o del Gobierno de la Nación. Trataron al asunto como lo que era, una ruptura del Estado democrático y una afrenta a la Constitución y a los derechos de todos los ciudadanos. Y por parte del Gobierno respondió el presidente del Gobierno. Y por parte de la oposición respondió a esa afrenta inconstitucional y antidemocrática el portavoz del Grupo Popular, que era el señor Rajoy. Y por parte del Grupo Socialista respondió su portavoz, que era el señor Pérez Rubalcaba. Trataron al asunto con la gravedad de lo que contenía, que era la ruptura de los derechos de los ciudadanos españoles, el establecimiento de ciudadanos de primera, de segunda y aspirantes. Y por eso murió el plan. Por eso murió, porque los grupos parlamentarios, los dos grandes partidos, le dieron la importancia que tenían y no lo trataron como si fuera un mero asunto administrativo, un debate sobre las competencias, que era el título de reforma del Estatuto de Autonomía. Lo trataron como lo que era.
Lo trataron como lo que era. Señora Díaz, tiene que finalizar. Un intento de romper la Constitución y la convivencia entre españoles. ¿Saben lo que dijo el Lehendakari en aquel debate? Hagan ustedes lo que hagan, voten ustedes lo que voten, dentro de 6 meses habrá referéndum. ¿Sabe por qué no lo convocó? Porque conoció la voluntad del lugar en el que reside la soberanía nacional y la voluntad expresada por las 2 grandes fuerzas políticas y por el Gobierno de la Nación, que le dijeron llámelo como quiera, pero nosotros sabemos lo que es. Si hubiera hecho en aquel debate el señor Rajoy el discurso que usted hoy ha hecho, hubiéramos tenido un gravísimo problema de convivencia en España y también en el País Vasco.